Mi hija me miró a los ojos, con una sonrisa tensa y fría, y dijo delante de todos: «Papá, nos avergüenzas». En ese momento, el ruido de los cubiertos se detuvo, y el silencio fue más humillante que cualquier palabra. Ninguno de ellos sabía que el techo bajo el que cenaban era mío. Aquella noche de viernes, Madrid se vestía de luces. Las terrazas del barrio de Salamanca rebosaban risas, copas de vino y conversaciones sobre negocios. Yo, David, llevaba la misma chaqueta gris que me acompañaba desde hacía años. La planché con esmero, me puse la colonia que guardaba para las ocasiones especiales y salí hacia el restaurante donde mi hija Daniela me había invitado a cenar. Ella insistió en que fuera puntual. «Es una cena importante, papá, con gente del trabajo de Gregorio». Gregorio, mi yerno, es un hombre elegante, siempre con su reloj brillante y su sonrisa ensayada. Trabaja en una promotora inmobiliaria de lujo. Yo, en cambio, pasé la vida construyendo casas que nunca llegué a habitar. Cuando entré al restaurante, el camarero me miró de arriba abajo, sin reconocer en mis manos curtidas por el cemento a un cliente, sino a un obrero fuera de lugar. Las lámparas doradas colgaban del techo como si quisieran recordarme que aquel no era mi mundo. Daniela se levantó para saludarme con un beso rápido, casi protocolario. «Papá, llegas justo a tiempo». «¿Cómo estás, hija?», le dije con ternura. «Bien, bien», respondió sin mirarme. «Ven, te presento a todos». Me condujo hasta una mesa grande, rodeada de hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de seda. Hablaban de viajes a Suiza, de bonos de inversión, de los nuevos pisos en la Castellana. Gregorio me presentó con un gesto vago. «Él es David, el padre de Daniela». Uno de ellos, un tal Javier, brindó conmigo y preguntó con esa cortesía que esconde el veneno: «¿Y usted, don David, a qué se dedica?». Guardé un segundo de silencio. Siempre he estado orgulloso de mi trabajo, aunque mis manos digan más que cualquier currículum. «Soy constructor», respondí. «Bueno, obrero en realidad. He trabajado toda mi vida en obras». La sonrisa de Javier se torció en algo parecido a la compasión. Una de las mujeres soltó una risa corta, fingiendo sorpresa. «Ah, qué interesante. Entonces entenderá bien cómo se levanta una casa desde abajo», dijo con tono burlón. Gregorio bajó la mirada, fingiendo buscar algo en su copa. «Y mi hija, mi propia hija». Se encogió en su silla, como si quisiera desaparecer. «Papá», susurró, apenas moviendo los labios. No hacía falta decir eso así. «¿El qué, hija?» «No sé. Podrías haber dicho que eras contratista o algo más. Elegante». Sus palabras me dolieron más que el cemento fresco en una herida abierta. La cena continuó entre risas, pero yo ya no escuchaba. Cada comentario sobre clases sociales o gente que se conforma con poco me golpeaba como un martillo. En un momento, la madre de Gregorio, doña Evelina, se inclinó hacia mí con una sonrisa fría. «Debe de ser difícil para usted moverse entre empresarios, ¿verdad, don David?» «No tanto, señora. Al fin y al cabo, he construido los edificios donde muchos empresarios trabajan». Ella se quedó callada unos segundos. Las risas se apagaron. Mi hija me miró con una mezcla de incomodidad y rabia. «Papá, por favor», dijo con voz baja, «no empieces, no empieces», como si defender mi dignidad fuera una provocación.
Los postres llegaron. Yo apenas toqué el mío. Los demás hablaban de acciones, de viajes, de relojes suizos. Y entonces uno de los invitados, el más joven, preguntó sin malicia aparente: «¿Y usted, don David, ya está jubilado o sigue trabajando?» «Sigo trabajando cuando hay algo que hacer». «¡Qué admirable!», respondió. A su edad, seguir levantando muros. La risa general fue el punto final. Mi hija dejó escapar una carcajada nerviosa y luego, sin pensarlo, soltó la frase que partió mi alma en dos. «Papá, de verdad, nos avergüenzas». El silencio cayó sobre la mesa. Hasta los camareros se detuvieron. Yo la miré, buscando en su rostro a la niña que un día corría hacia mí con los brazos abiertos. Pero ya no estaba. Lo que vi fue una mujer vestida de orgullo y miedo. «¿Os avergüenzo?», pregunté con calma. «¿Por haber trabajado para que tú comieras, estudiaras y vivieras bajo un techo seguro?» Daniela no respondió. Gregorio se removió incómodo. Me levanté despacio, apoyándome en la silla. Dejé sobre la mesa la servilleta doblada con cuidado. «Gracias por la cena», y salí del restaurante, mientras detrás de mí alguien soltaba un suspiro de alivio. La noche madrileña era fría. Caminé por la calle Serrano, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de los años y del silencio. Pasé frente a uno de los edificios más modernos de la zona, iluminado y reluciente. En la fachada, una placa de mármol mostraba el nombre de la empresa promotora de Gregorio. Lo miré y no pude evitar sonreír con amargura. Ese edificio también era mío. Nadie lo sabía, porque hacía décadas decidí mantener mi nombre en secreto. Registré mis propiedades bajo diferentes sociedades, discretas, invisibles. No quería presumir. Quería trabajar tranquilo, sin que el dinero cambiara la forma en que mi hija me miraba. Pero esa noche comprendí que mi silencio había sido un error. Seguí caminando hasta mi piso en Chamberí, pequeño pero limpio. Sobre la mesa de madera guardaba una caja vieja, de esas que uno no abre salvo cuando llega la hora de la verdad. La abrí. Dentro estaban los títulos de propiedad, los contratos de arrendamiento, las escrituras de los 47 inmuebles que había comprado con el sudor de mi espalda. Pasé los dedos sobre cada documento, como quien acaricia cicatrices antiguas. Recordé los días de lluvia en las obras, el olor a cemento, los dedos cortados, los desayunos fríos a las 6 de la mañana. Todo eso me había llevado hasta allí. Y sin embargo mi propia hija me veía como un don nadie. Me senté en la cama. Tomé una vieja fotografía de Lucía, mi esposa, mi amor de toda la vida. En la foto ella sonreía con un vestido azul claro, sosteniendo a nuestra hija cuando era un bebé. «¿Ves, Lucía?», susurré. «La niña se avergüenza de mí, de nosotros». El silencio de la casa me respondió con su eco. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando la ciudad desde la ventana. Los rascacielos brillaban a lo lejos, levantados por manos como las mías. Pensé en todas las personas que se esfuerzan cada día y a las que nadie ve. Y entonces lo decidí. Si mi hija quería avergonzarse de su padre, pronto el país entero sabría quién era ese padre. Apagué la luz. El día siguiente sería el comienzo de algo nuevo. No para vengarme, sino para recordarle al mundo y a mí mismo que la dignidad no se mide por el dinero, ni por los trajes, ni por las copas de vino servidas en una mesa elegante. La dignidad, pensé, se construye ladrillo a ladrillo. Y yo era un maestro en eso. El amanecer llegó sin que yo hubiese pegado ojo.
Las primeras luces se filtraban por la ventana de mi pequeño piso en Chamberí, bañando de un tono dorado los montones de papeles que aún descansaban sobre la mesa. No era solo papel, era mi vida entera escrita en tinta y sudor. Me serví un café negro, fuerte, como el que solía preparar Lucía cuando aún estábamos juntos. Aquella rutina sencilla me devolvía, por un momento, la sensación de que todo seguía en su sitio. Pero no era así. Algo dentro de mí había cambiado desde aquella cena. Una parte silenciosa, que llevaba años dormida, acababa de despertar. Mientras bebía, mis ojos se posaron en una foto vieja colgada en la pared. Lucía y yo, jóvenes, en el solar de nuestra primera obra. Ella llevaba un pañuelo en el pelo y sonreía con ese gesto que siempre parecía decir: «Confía, saldremos adelante». Lucía era todo lo contrario a Daniela. Venía de una familia humilde de Toledo. No le importaba el dinero, sino el valor del esfuerzo. Recuerdo cuando nos conocimos. Yo tenía 23 años y trabajaba como aprendiz en una empresa de construcción. Ella era enfermera en un pequeño centro de salud. Una tarde pasé por allí con la mano llena de cortes y cemento seco. Me curó sin preguntar mucho, pero al irme me dijo: «Si trabajas con las manos, trabaja también con el corazón». Aquel consejo se me quedó grabado para siempre. Años después, cuando las cosas empezaron a ir bien y pude comprar mi primera casa, quise decírselo. Pero ella se reía y decía: «David, no necesitamos presumir. Lo importante es que tenemos paz». Esa frase se convirtió en mi lema. Mientras otros soñaban con coches caros, yo soñaba con dejarle a mi hija una vida segura, sin deudas ni miedos. Cuando Daniela nació, Lucía y yo trabajábamos turnos dobles. Ella por la noche en el hospital, yo durante el día en la obra. A veces apenas nos cruzábamos unas horas, pero bastaba una mirada suya para recordarme que valía la pena. Fueron años duros, pero felices. Empecé a ahorrar cada euro. Aprendí a leer contratos, a entender licencias, a invertir con cabeza. Nunca fui a la universidad, pero tenía la paciencia del que aprende observando. Así, poco a poco, compré un pequeño solar en Carabanchel. Luego, otro en Getafe. Más tarde, un bloque antiguo en Lavapiés que reformé con mis propias manos. La gente pensaba que yo era solo un albañil más. Y me gustaba que lo creyeran. No necesitaba reconocimiento. Lo único que me importaba era que Daniela tuviera lo que nosotros nunca tuvimos. Lucía, sin embargo, siempre temía que ese silencio se volviera en mi contra. «No te escondas tanto, David», me decía. «Un día tu hija querrá saber quién es su padre de verdad». Y ese día había llegado. Terminé mi café y guardé los documentos en una carpeta azul. Miré la caja donde aún quedaban las herramientas de Lucía, las cosas que no tuve valor de tirar. Todo olía a pasado. Pero la vida no espera. Encendí la radio. En las noticias hablaban de una nueva promoción de viviendas de lujo en la que trabajaba la empresa de Gregorio. Irónico. Ellos levantaban fachadas brillantes, mientras yo, que había puesto los cimientos de medio Madrid, vivía invisible. Apagué la radio. Cogí el abrigo y salí. El aire de la mañana estaba frío, pero tenía la mente clara. Caminé hasta la calle Fuencarral y entré en la oficina de mi abogado, el señor Miller, un hombre mayor, discreto y leal.
Me conocía desde hacía 30 años. David me saludó sorprendido. No te esperaba tan temprano. ¿Qué ocurre? Ha llegado el momento, Manuel. Quiero poner mi nombre sobre lo que es mío. Me miró en silencio, como quien intenta asegurarse de haber oído bien. ¿Estás seguro? Llevas toda la vida escondiéndote del foco. Ya no quiero ser un fantasma. Ayer mi hija me llamó vergüenza. Creo que eso lo resume todo. El abogado suspiró y abrió su agenda. De acuerdo. Prepararé la documentación para hacer público tu nombre como titular de las empresas. ¿Deseas que lo tramite todo por vía legal y mediática? Exactamente. Y quiero una copia de cada título, cada escritura, cada registro. Esta vez no me esconderé detrás de nadie. Firmé los papeles con una calma que me sorprendió. Sentí que cada firma era un golpe sobre la mesa, un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. Antes de irme, Miller me ofreció una taza de café. Sabes que esto puede traer ruido, ¿verdad? Lo sé, pero a veces el silencio también mata, Manuel. Salí de la oficina con el corazón ligero. Por primera vez en años caminaba erguido, como si el peso invisible que llevaba a cuestas se hubiese desvanecido. Esa tarde, antes de regresar a casa, pasé por el cementerio de la Almudena. Llevaba meses sin visitar la tumba de Lucía. Compré un pequeño ramo de margaritas, sus flores favoritas, y lo coloqué sobre la lápida. He tardado mucho, amor, le dije. Pero creo que ya entiendo lo que querías decir cuando me pedías que no me escondiera. No era por mí, era por ella. El viento movía las hojas secas y me pareció escuchar su voz. Nunca es tarde si el corazón aún recuerda. Cuando el sol se ocultó, regresé a casa. Me senté frente al ordenador y empecé a escribir una carta. No para Daniela, no todavía. Era para mí, para dejar constancia de todo lo vivido, los sacrificios, las obras, los años de esfuerzo. Quería que si algún día alguien la leía, entendiera que la dignidad no nace del dinero, sino de la constancia. Mientras escribía, el teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Sí? ¿Don David Salas? Dijo una voz masculina. Le habla Carlos Jiménez, periodista de El País. El señor Miller me ha comentado que quiere hablar de sus empresas. Si es cierto lo que me contó, su historia podría cambiar la percepción de todo un sector. Sonreí. Sí, Carlos, es cierto. Pero antes de hablar de dinero quiero hablar de valores. Quedamos para el día siguiente. Apagué el ordenador y me asomé a la ventana. Las luces de Madrid se extendían como un manto de estrellas terrenales. Pensé en todos los obreros que seguían trabajando a esas horas, con las manos agrietadas y el alma cansada. Yo era uno de ellos, pero pronto mi historia dejaría de ser anónima. No buscaba fama ni venganza. Solo quería que mi hija supiera la verdad, que su padre no era un hombre pequeño, sino uno que aprendió a levantar muros sin dejar de tener corazón. Esa noche dormí por primera vez en paz. Sabía que el día siguiente traería consecuencias, pero también sabía que por fin Lucía podría estar orgullosa. Y quizás, solo quizás, Daniela algún día entendería que detrás del silencio de un padre humilde puede esconderse un legado mucho más grande que cualquier fortuna. Esa mañana me desperté antes de que sonara el despertador. Aún quedaban sombras sobre los tejados de Madrid, y el aire tenía ese silencio que solo existe entre la noche y el día. Había dormido mejor que en semanas, pero mi mente seguía inquieta.
Algo en mi interior sabía que el camino que acababa de iniciar ya no tenía vuelta atrás. Encendí la cafetera y mientras el aroma del café llenaba la cocina, miré otra vez la carpeta azul sobre la mesa. Dentro, los documentos esperaban como testigos mudos de una verdad demasiado tiempo guardada. Ya no era una cuestión de dinero ni de orgullo, era una cuestión de justicia, de dignidad. Cogí la taza entre las manos y me senté frente a la ventana. Desde allí podía ver a los primeros trabajadores cruzando la calle con sus bocadillos envueltos en papel de aluminio. En esos rostros cansados me reconocía. Eran como yo, hombres que levantaban el mundo mientras el mundo fingía no verlos. Pensé en Lucía, en la promesa que le hice el día que nació Daniela. Haré todo lo que esté en mis manos para que nunca le falte nada. Y cumplí esa promesa, al menos en lo material. Pero esa noche en el restaurante me di cuenta de que había fallado en lo esencial. No la había enseñado a valorar el sacrificio, ni el esfuerzo, ni el respeto. Mi juramento se había roto sin que nadie me lo pidiera. Terminé el café y salí a caminar. El sol empezaba a calentar la piedra gris de los edificios. Las calles olían a pan recién hecho y a tráfico, una mezcla tan madrileña como la melancolía del lunes. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por los recuerdos. Pasé frente a la escuela donde Daniela había estudiado de niña. Recordé aquellas mañanas en las que la acompañaba de la mano, todavía con el mono de trabajo, y cómo se soltaba justo antes de cruzar la puerta para que sus compañeras no la vieran con ese padre obrero. Yo fingía no notarlo, pero lo notaba todo. La vergüenza en sus ojos, el deseo de parecer parte de otro mundo, y aún así, nunca la culpé. Pensaba que con el tiempo comprendería, que la vida le enseñaría lo que yo no supe explicarle con palabras. Pero la vida no enseña por sí sola. Hay que tener el corazón abierto para escucharla. Me senté en un banco del Parque del Retiro, bajo los plátanos que ya empezaban a perder sus hojas. Cerré los ojos un momento. El murmullo de la fuente y las risas de los niños se mezclaban con los ecos del pasado. Recordé a Lucía empujando el carrito de Daniela por ese mismo camino, riendo, cantando bajito. Ella siempre decía que la humildad era una forma de elegancia. Y tenía razón. Lucía jamás necesitó demostrar nada. Tenía esa clase de fortaleza silenciosa que solo poseen las mujeres que han conocido el sacrificio. Saqué de la cartera la carta que había empezado a escribir la noche anterior. La leí despacio. No era una carta de reproches, sino de memoria. Un intento de dejar constancia de lo que fuimos y de lo que aún podíamos ser. Pensé en dársela algún día a Daniela, cuando su orgullo dejara espacio para el arrepentimiento. Mientras guardaba el papel, sonó el móvil. Era un mensaje del periodista, Carlos Jiménez. Don David, la redacción ha confirmado la entrevista para mañana a las 10. Le recogerá un coche en su domicilio. Confío en que su historia inspire a muchos. Respiré hondo. Ya no había marcha atrás. Volví a casa y pasé la tarde ordenando las carpetas, revisando cada documento. Había escrituras con fechas que ni recordaba, recibos, fotografías de las obras terminadas, cartas de agradecimiento de antiguos inquilinos. Cada papel contaba un trozo de mi vida. Al caer la noche, saqué de un cajón la vieja Biblia de Lucía. Entre sus páginas encontré una hoja doblada, una nota escrita con su letra que decía:
No escondas tu luz, David. Quien vive con verdad nunca pierde. Sentí un nudo en la garganta. Aquella mujer seguía hablándome incluso desde el silencio. Y comprendí que todo esto, más que una revancha, era una manera de cumplir con ella, de honrar su memoria. Apagué las luces y me quedé mirando el reflejo de las farolas sobre el cristal de la ventana. Madrid brillaba con esa mezcla de ruido y esperanza que siempre me había fascinado. Pensé en cómo, a pesar de todo, seguía siendo la ciudad que me vio crecer, equivocarme y reinventarme. Al día siguiente me vestí con una camisa blanca y una chaqueta oscura. No era ropa nueva, pero estaba limpia y bien planchada. Me miré al espejo. Las arrugas en mi rostro no me avergonzaban. Eran la huella del tiempo, el mapa de mi historia. Cuando el coche del periodista llegó, bajé con paso firme. Carlos resultó ser un joven amable, con voz tranquila y mirada curiosa. «Don David», me dijo estrechándome la mano, «he leído parte de los documentos. No me imaginaba algo así. Su historia es increíble». «Increíble no, muchacho», respondí. «Solo invisible». Durante el trayecto me hizo algunas preguntas sobre mi vida, mis comienzos, los años duros. Yo respondía con calma, intentando no convertir mi relato en una queja. No quería sonar como un mártir, sino como un hombre que, pese a los golpes, seguía creyendo en el valor del trabajo honesto. Llegamos al edificio del periódico, en la Avenida de los Prunos. Me condujeron a una sala sencilla, con luces suaves y una cámara en el centro. Carlos me pidió que hablara como si contara mi historia a alguien cercano, sin adornos, sin guión. Me senté, respiré hondo y comencé. Me llamo David Salas. Tengo 75 años y toda mi vida he trabajado construyendo casas que otros habitan. Nunca quise fama, solo un techo digno para los míos. Pero a veces el silencio se convierte en una jaula y uno olvida quién es. Hoy quiero contar mi verdad, no por orgullo, sino por justicia. Mientras hablaba, sentí que una parte de mí se liberaba. Las palabras salían solas, limpias, como si Lucía me las dictara desde algún lugar. Conté cómo había empezado, cómo aprendí a invertir, cómo escondí mi nombre detrás de sociedades anónimas para evitar la vanidad. Cuando terminé, Carlos me miró con respeto genuino. Su historia conmoverá a muchos, don David, pero sobre todo a su familia. Asentí en silencio. No sabía si Daniela lo vería, ni cómo reaccionaría, pero al menos sabría la verdad. De regreso a casa, el cielo estaba cubierto de nubes. Empezaba a lloviznar. Caminé sin paraguas, dejando que el agua me empapara el rostro. Sentí que cada gota limpiaba un pedazo del pasado, de ese juramento roto que por fin encontraba redención. Al llegar al portal, me crucé con el portero, un hombre mayor con quien solía charlar a veces. «Don David, ¿va todo bien?», preguntó. «Sí, Julio, todo va bien. Por fin va bien». Subí a mi piso, dejé el abrigo y abrí la ventana. La lluvia seguía cayendo, suave, persistente. Miré al cielo y murmuré: «Lucía». Ya no me escondo. Esa noche dormí sin remordimientos. Sabía que al amanecer el mundo entero conocería mi historia. Y aunque el juramento original, el de proteger a mi hija de todo mal, se había roto, estaba forjando uno nuevo. Enseñarle que la vergüenza
no está en trabajar con las manos, sino en olvidar de dónde venimos. El sonido del teléfono me despertó antes de las 8. Por un segundo pensé que era un error, que todavía soñaba. Pero al otro lado de la línea reconocí la voz del periodista, Carlos Jiménez. Don David, la entrevista se ha publicado esta mañana. Está en la portada digital de El País y también la han compartido otros medios. Su historia está corriendo como la pólvora. Me quedé en silencio, sosteniendo el auricular mientras el corazón me golpeaba el pecho. ¿Y qué dice la gente?, pregunté con cautela. Hay miles de comentarios. Algunos no lo creen, otros están emocionados. Muchos lo llaman el obrero invisible. Pero sobre todo, lo respetan. Agradecí su llamada y colgué. Me quedé un rato quieto, mirando la luz que entraba por la ventana. Algo dentro de mí se removía, una mezcla de orgullo, alivio y miedo. Había pasado toda mi vida evitando los focos, y ahora mi nombre aparecía en todos los titulares. Encendí el portátil. Ahí estaba, una foto mía, tomada durante la entrevista, en blanco y negro, con el título El hombre que construyó su silencio. La historia de David Salas, el obrero que escondía un imperio. Leí el artículo con calma. Cada línea era un espejo del alma. Mis años de esfuerzo, las noches sin dormir, la promesa rota y la redención. Al final, una frase del periodista resumía todo. A veces, los héroes más grandes son los que nunca alzan la voz. Cerré el ordenador. Durante un momento, me invadió una emoción tan intensa que tuve que sentarme. Recordé el rostro de Lucía, la sonrisa que se formaría en su cara si pudiera verme ahora. Pero también pensé en Daniela. ¿Lo habría leído ya? ¿Qué sentiría al ver que el padre al que llamó vergüenza era en realidad el dueño de los edificios donde sus amigos hacían negocios? No tuve que esperar mucho. A media mañana, mi móvil empezó a sonar sin descanso. Periodistas, curiosos, incluso antiguos compañeros de obra. Dejé que sonara. No quería hablar con nadie, al menos no todavía, hasta que vi un número que reconocí. Daniela. Respiré hondo antes de contestar. Papá. Su voz temblaba. Acabo de ver la noticia. No sabía nada. Claro que no lo sabías, porque nunca quisiste preguntar. No digas eso, papá. Daniela, no me llames para justificarte. No tengo fuerzas para eso. Llámame cuando quieras hablar de verdad. Colgué sin esperar respuesta. No lo hice por orgullo, sino porque necesitaba proteger lo poco de paz que había logrado recuperar. Me preparé un café y salí al balcón. Desde allí podía ver la calle llena de vida, los niños con mochilas, los vendedores ambulantes, las risas. El mundo seguía girando, ajeno a las tormentas personales de cada uno. Pero esa mañana algo era distinto. Bajé a comprar el periódico de papel, como hacía Lucía cada domingo. Al llegar al kiosco, el hombre que lo atendía, un jubilado con bigote blanco, me reconoció por la portada. ¿Es usted el señor de la noticia? Depende de cuál, le sonreí. El del artículo, el que construyó medio Madrid sin que nadie lo supiera. Caray, don David, llevo 20 años viéndole pasar y jamás habría imaginado algo así. Pagó él mismo el periódico y me dio la mano con respeto. Ese gesto sencillo me conmovió más
que todos los millones acumulados en mi cuenta. De regreso a casa, los vecinos me saludaban con curiosidad, pero sin malicia. Por primera vez, no me miraban por lo que vestía, sino por lo que representaba. Encendí la televisión. En un programa matinal hablaban de mí. Mostraban imágenes de edificios que había construido. Entrevistaban a antiguos compañeros de obra, incluso a un ingeniero que me recordaba como un tipo honesto de los que ya no quedan. Y entonces escuché el nombre de Daniela. Una reportera estaba en la puerta de su oficina. Ella, rodeada de cámaras, intentaba mantener la compostura. «Mi padre es un hombre extraordinario», decía, «y lamento profundamente no haberlo sabido ver antes». Apagué la televisión. No quería verla así, acorralada por los medios, improvisando palabras que sonaban a guión. Quizás hablaba de corazón, pero aún no estaba preparado para creerlo. Esa tarde recibí la visita del abogado Miller. Venía con una carpeta y una sonrisa leve. «Enhorabuena, David. La prensa ha despertado más interés del que imaginábamos. Hay empresarios que quieren asociarse contigo, bancos que ofrecen inversiones, incluso una fundación que te propone contar tu historia en escuelas técnicas». «No me interesa el dinero, Manuel. Quiero que todo esto sirva para algo más». «¿A qué te refieres?» «A crear una fundación para obreros jubilados, para sus familias. Quiero que se llame Fundación Lucía Salas». El abogado asintió emocionado. «Es una hermosa idea. Tu esposa estaría orgullosa». «Eso espero». Firmamos algunos papeles preliminares y cuando se fue me quedé solo otra vez. El silencio de la casa ya no me pesaba. Era un silencio distinto, lleno de propósito. Encendí la lámpara del salón y abrí una vieja libreta. Empecé a escribir nombres de antiguos compañeros: Luis el encofrador, Pepe el electricista, Andrés el del yeso, hombres que me ayudaron a levantar cada muro. Pensé en buscarlos, reunirlos, ofrecerles parte de lo que yo había guardado tantos años. Mientras escribía sonó el timbre. Fui a abrir sin imaginar quién podría ser. Al otro lado estaba Gregorio. Traje oscuro, rostro tenso. «Buenas tardes, don David. Sé que no me esperaba, pero necesitaba hablar con usted». «No sé si tenemos mucho de qué hablar, Gregorio». «Por favor, solo unos minutos». Le dejé pasar. Se sentó en el sofá, incómodo, moviendo las manos. «No quiero justificar nada. Sé que aquella noche en el restaurante fue una vergüenza. Daniela está destrozada. No deja de llorar». «Llorar no limpia el orgullo, Gregorio. Solo el tiempo y los hechos lo hacen». «Lo sé. Pero también sé que usted no merece estar solo. Daniela quiere verle, pedirle perdón en persona». Lo miré con calma. «No estoy solo, Gregorio. Estoy en paz, que es diferente». Se levantó, apretó los labios y se marchó sin insistir. Esa noche volví a mirar el artículo en el portátil. Las redes seguían hablando de mí. Algunos me llamaban el abuelo del cemento, otros el héroe silencioso. Sonreí. La fama era efímera, lo sabía, pero su mensaje permanecería. Antes de acostarme, me quedé frente al espejo del baño. El rostro que me devolvía la mirada ya no era el de un obrero cansado, sino el de un hombre libre. Por primera vez en muchos años me reconocí y entendí algo que Lucía siempre había intentado enseñarme. No hay mayor victoria que recuperar el respeto de uno mismo. Al apagar la luz, pensé en la mañana siguiente.
en la posibilidad de ver a mi hija, de escuchar sus palabras, de decidir si merecía o no una segunda oportunidad. El león, pensé, ya no dormía. Había despertado, y esta vez rugiría no por orgullo sino por amor. El día siguiente amaneció con un aire diferente. No sé si era el cielo despejado o el silencio inusual del vecindario, pero algo en el ambiente parecía anunciar que mi vida ya no volvería a ser la misma. En la puerta del edificio me encontré con el portero, Julio, que me miró con una mezcla de orgullo y cariño. Don David, qué historia la suya. Mi mujer no para de hablar de usted. Dice que por fin alguien nos representa a los de abajo. No soy ningún héroe, Julio, solo un hombre cansado de callar. Me dio una palmada en el hombro y sonrió. Aquel gesto, sencillo y sincero, me reconfortó más que todos los elogios que había leído en los periódicos. Salí a caminar. Madrid parecía distinta. Los rostros eran los mismos, pero las miradas habían cambiado. En la panadería, la mujer que siempre me servía, sin apenas levantar la vista, me ofreció un café y una sonrisa cálida. En el mercado, los comerciantes me saludaban con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la gente veía algo más que mis manos gastadas o mi ropa sencilla. Al llegar a casa, encontré una carta bajo la puerta. No era de un banco ni de un abogado, era de Daniela. El sobre olía a perfume, el mismo que usaba Lucía cuando aún salíamos a cenar los domingos. Dudé un momento antes de abrirlo. Papá, he leído cada palabra de lo que dijiste. No puedo dejar de pensar en todo lo que hice mal. Nunca imaginé cuánto habías hecho por mí. Me avergüenza haber sido tan ciega. Gregorio también está arrepentido. Dice que quiere pedirte perdón en persona. Yo no sé si tengo derecho a mirarte a los ojos, pero necesito verte. Te quiero, aunque no lo haya sabido demostrar. Daniela, me quedé leyendo esa carta una y otra vez, con el corazón apretado. Las lágrimas no me salieron. Supongo que con los años uno aprende a llorar por dentro. Guardé el papel en la cartera y me senté a pensar. Parte de mí quería abrazarla, otra parte necesitaba tiempo. El perdón, cuando se da demasiado rápido, pierde su valor. A media tarde sonó el teléfono. Era el periodista Carlos Jiménez. Don David, su historia ha conmovido a medio país. Televisión Española quiere hacer un reportaje especial. ¿Le gustaría participar? No, Carlos. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. No quiero convertirme en espectáculo. Lo entiendo. Pero, ¿y si aprovecha la oportunidad para hablar de la fundación que mencionó? Podría inspirar a miles de personas. Lo pensé unos segundos. Lucía habría dicho que el bien solo tiene sentido si se comparte. De acuerdo, Carlos, pero nada de lujos ni luces. Quiero que el reportaje se grabe en una obra, con los obreros, que la cámara enfoque sus manos, no las mías. Así será, don David. 2 días después, nos encontramos en una construcción en las afueras de la ciudad. El viento olía a cemento y a polvo, ese olor que me acompañó toda la vida. Los trabajadores, sorprendidos, se acercaban a saludarme. Algunos me reconocieron de los periódicos. ¿De verdad usted es el dueño de todo esto?, preguntó uno de ellos, un chaval joven con casco amarillo. Sí, pero no de todo. Soy dueño de mi historia, que ya es suficiente. El equipo de televisión comenzó a grabar. No había guión, solo verdad. Hablé de los años en las obras, de los hombres que se rompen la espalda por un salario justo, de las manos anónimas que levantan un país
mientras otros se llevan el mérito. Dije que España estaba llena de héroes sin nombre y que lo único que pedía era respeto. El reportaje duró menos de 1 hora, pero cuando terminó, muchos de los obreros se acercaron a darme la mano. No por mi dinero, sino por mis palabras. Al regresar a casa, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era un periodista, sino Gregorio. «Don David, buenas noches. Daniela está aquí conmigo. Quiere verle. Dice que no puede seguir viviendo sin pedirle perdón en persona». No sé si estoy preparado para eso, Gregorio. Yo tampoco lo estuve cuando la decepcioné por primera vez. Pero a veces hay que dar un paso, aunque duela. Colgué sin responder. Me quedé mirando la ventana, el reflejo de las luces sobre el cristal. Madrid brillaba como una ciudad nueva, pero dentro de mí seguía habitando una vieja tristeza. A las 10, alguien llamó al timbre. Abrí la puerta sin pensar. Era Daniela. Llevaba los ojos enrojecidos y el abrigo mal cerrado. «Papá», dijo en voz baja, «necesito verte». No dije nada. Se quedó de pie temblando. La dejé entrar. Nos sentamos en el salón. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. «He hecho cosas horribles», empezó. Me dejé llevar por la apariencia, por lo que pensaban los demás. Me olvidé de quién soy y de dónde vengo. Y lo peor, me olvidé de ti. No eres la primera persona que se pierde en el camino, hija. Pero no todos tienen el valor de regresar. Ella rompió a llorar. Se arrodilló frente a mí, como cuando era niña, y venía a pedirme perdón por haber roto algo. No sé cómo reparar todo esto. Empieza por mirarte en el espejo sin miedo. El resto vendrá solo. Le acaricié el cabello. Fue un gesto torpe pero sincero. No la abracé. Todavía no. Nos quedamos así un buen rato, sin decir palabra. Cuando se calmó, me habló de su vida, de sus miedos, de cómo el dinero la había convertido en alguien que ya no reconocía. «Quiero cambiar, papá. Quiero hacer algo que tenga sentido. Entonces ayúdame con la fundación». Lucía siempre quiso que hiciéramos algo por los demás. Quizá sea el momento. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y esperanza. «¿De verdad me dejas formar parte de eso?» «Si vas a hacerlo de corazón, sí». Antes de irse, se volvió en la puerta. «Papá, gracias por no rendirte conmigo». «Nunca me rindo con los que amo, hija, pero tampoco olvido». Cuando se marchó, la casa volvió a quedarse en silencio. Sin embargo, ya no era un silencio de soledad, sino de reconciliación. Esa noche me senté en el escritorio y escribí unas líneas para la próxima reunión de la fundación. La dignidad no se compra ni se hereda. Se construye con las manos, con el alma y, sobre todo, con la verdad. Luego apagué la luz y miré hacia el cielo. Pensé en Lucía, en cómo habría sonreído al vernos reencontrarnos. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí con la sensación de que la vida, aunque imperfecta, seguía teniendo sentido. El amanecer del lunes trajo consigo un silencio distinto. No era el silencio de la soledad, sino el de la calma después de la tormenta. En la mesa del comedor, la carta de Daniela seguía abierta junto a una taza de café frío. Afuera, la ciudad despertaba con su bullicio habitual. El sonido de los autobuses, los pasos apurados, los vendedores abriendo sus persianas metálicas. La vida seguía, y yo también. Habían pasado solo 3 días desde aquella visita de mi hija,
pero el tiempo parecía haberse estirado. Había vuelto a ver en ella algo que creía perdido: la inocencia, no la de una niña, sino la del alma cuando por fin se libera de la mentira. Esa mañana recibí la llamada del abogado Miller. Don David, la fundación ya tiene su número de registro. En unos días podremos presentarla oficialmente. Gracias, Manuel, pero antes quiero reunir al equipo. No quiero que sea solo un nombre bonito. Quiero que funcione de verdad. Lo entiendo. Y su hija me ha llamado. Dice que quiere ayudar con las primeras gestiones. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Déjela venir. Necesita demostrar con hechos lo que no puede explicar con palabras. Colgué y me quedé mirando la ventana. En el cristal empañado dibujé con el dedo una pequeña cruz, como hacía Lucía en invierno, para evitar que el vaho cubriera todo. No sé por qué lo hice, quizás para sentirla cerca. A media mañana, Daniela llegó con una carpeta en las manos. Su expresión era diferente, más serena, más adulta. He preparado un borrador del proyecto, papá. He hablado con varias empresas que podrían donar materiales y con un banco que ofrecería microcréditos para obreros jubilados. La escuché en silencio, observando cómo movía las manos, igual que su madre cuando se emocionaba. Has trabajado mucho. Quería hacerlo bien, no por ti, sino por lo que representa. Entonces, estás en el camino correcto, le respondí, porque no se trata de dinero, sino de devolver un poco de dignidad. Durante las siguientes semanas trabajamos juntos. Ella se encargaba de los contactos y las gestiones, yo de revisar los estatutos y buscar antiguos compañeros. Algunos vivían en pueblos, otros en barrios obreros del sur de Madrid. Cuando los llamaba, al principio no creían que fuera yo. ¿David Salas? ¿El capataz del edificio de la Castellana? No me jodas. Pensé que te habías ido al extranjero. No, Antonio, solo estaba callado. Cada conversación era un reencuentro con un pedazo de mi pasado. Muchos de ellos estaban enfermos o jubilados, con pensiones miserables. Algunos habían muerto sin ver cumplido el sueño de tener una casa propia. Por eso la fundación no era un capricho, era una deuda moral con todos ellos. El día de la inauguración llegó más rápido de lo que imaginábamos. En el pequeño salón comunitario de Vallecas, adornado con flores sencillas y una pancarta blanca, colgaba el nombre Fundación Lucía Salas, por la dignidad del trabajo. Daniela estaba nerviosa. Yo también. Las cámaras eran pocas, pero suficientes para captar el momento. Carlos, el periodista, estaba allí, con su libreta y una sonrisa discreta. Don David, hoy cierra usted el círculo. No lo cierro, Carlos, lo abro. Esta historia no termina conmigo. Cuando me tocó hablar, miré a la gente reunida. Hombres con manos curtidas, mujeres con miradas cansadas, jóvenes aprendices que soñaban con un futuro mejor. Durante muchos años trabajé creyendo que el silencio era la mejor forma de proteger lo que amaba. Me equivoqué. Callar por humildad no es lo mismo que callar por miedo. Hoy no quiero callar más. Quiero que esta fundación sea un hogar para quienes dieron su vida construyendo este país y que nadie recuerde sus nombres. El aplauso fue largo, cálido, sincero. Entre la multitud vi a Daniela llorar. Después del acto, nos quedamos los dos en el escenario, recogiendo los papeles. Ella me abrazó sin decir nada.
Fue un abrazo largo, limpio, de esos que reparan más que 1000 disculpas. «Mamá estaría orgullosa», susurró. «Sí, lo estaría», contesté con la voz quebrada, porque todo esto nació de ella. Esa noche, de regreso a casa, encendí la radio. En un programa local hablaban de la fundación. Escuché cómo una periodista decía: «En tiempos donde los millonarios buscan reconocimiento, un hombre invisible ha decidido compartirlo todo sin pedir nada a cambio». Sonreí. Nunca me había sentido más visible en toda mi vida. Pasaron los días y el proyecto comenzó a crecer. Daniela, incansable, organizaba reuniones con empresas y asociaciones vecinales. Gregorio, su marido, también se acercó un día. Llegó con gesto humilde y una caja en las manos. «Don David», dijo, «no merezco su confianza, pero quiero aportar algo. Son herramientas de mi abuelo. Dijo siempre que con ellas empezó todo en nuestra familia. Tal vez sirvan para su museo obrero». Lo miré en silencio. El orgullo herido que durante tanto tiempo había cargado en el pecho se desvaneció. «Gracias, Gregorio. Lo que importa no es lo que traes, sino que hayas venido». Él asintió emocionado y se marchó sin decir más. Por primera vez sentí que el peso de la amargura empezaba a disiparse. Una tarde de sábado, Daniela y yo fuimos al cementerio. Llevábamos flores para Lucía. No hablábamos mucho, solo caminábamos despacio entre las lápidas. El viento movía las hojas secas y el aire olía a tierra húmeda. «¿Sabes?», dijo mi hija en voz baja. «Cuando era pequeña pensaba que mamá era perfecta. Luego crecí y la olvidé, como si su recuerdo me pesara. Ahora entiendo que ella era el hilo que nos mantenía unidos». «Y aún lo es», le respondí, «porque todo lo que hacemos lleva su nombre». Nos quedamos de pie frente a la tumba, en silencio. No había lágrimas esta vez, solo paz. Antes de irnos, Daniela dejó una nota junto a las flores. No quise leerla, pero alcancé a ver una frase. «Gracias por enseñarme a mirar hacia abajo sin perder la dignidad». De vuelta a casa, ella me acompañó hasta la puerta y me dijo: «Papá, quiero que sepas algo. Ya no me avergüenzo de ti. Me avergüenzo de haber tardado tanto en entenderlo. Eso basta, hija. No me debes nada más». Cuando se fue, me senté en el sofá, mirando la foto de Lucía en la estantería. El atardecer entraba por la ventana, tiñendo todo de un dorado suave. Por primera vez en muchos años, sentí que mi vida había cerrado su círculo. Ya no era el obrero invisible ni el millonario silencioso. Era, simplemente, un hombre que había aprendido a perdonar y a ser perdonado. El rugido del león se había apagado, pero en su lugar quedaba algo más fuerte, la serenidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. Nunca imaginé que volvería a entrar en ese viejo taller, donde los recuerdos se agolpaban como cajas polvorientas esperando ser abiertas. Aquel espacio que había sido testigo de mis sueños de juventud, de mis desvelos por sacar adelante a la familia, ahora me recibía en silencio, como un viejo amigo que no juzga. Volví sin que nadie lo supiera, ni mis hijas, ni Clara, ni siquiera Javier. Quería hacer algo en secreto, algo que no buscara aprobación, algo que fuera mío, o tal vez lo único que aún podía dejarle sin esperar gratitud. El taller estaba cubierto de telarañas, la madera de las estanterías hinchada por la humedad,
y las herramientas oxidadas por el tiempo. Pero aún quedaba algo intacto, mi voluntad. Colgué una vieja bombilla del techo y me senté frente al banco de trabajo. Abrí la libreta de planos que guardaba desde hacía años, aquella idea que nunca llegué a construir porque siempre había algo más urgente, y pasé los dedos sobre las líneas. Un banco de parque con respaldo de mosaicos, cada uno representando una etapa de la vida. Un símbolo de lo que una familia debería ser. Un lugar donde descansar juntos, compartir, recordar. Empecé a trabajar con las manos temblorosas pero decididas. Cada clavo que golpeaba era una forma de expulsar la tristeza, cada lijado una manera de limpiar el dolor. Me convertí en un hombre invisible, viviendo entre madera y silencio, construyendo algo que quizás nadie usaría, pero que representaba todo lo que no pude decir con palabras. A veces, mientras trabajaba, imaginaba que mis hijas se sentaban en ese banco, que hablaban entre ellas como antes, que me miraban y sin decir nada me entendían. Otras veces pensaba que ese banco quedaría solo, en un rincón del parque, sin nombre, sin historia, y me preguntaba si realmente valía la pena seguir. Pero cada vez que esa duda se colaba en mi mente, recordaba los ojos de Clara, el día en que aún me miraba con admiración. Recordaba las manos pequeñas de Irene tomando las mías cuando tenía miedo a la oscuridad. Recordaba a Laura recitando sus primeros versos con orgullo. Todo eso había sido real, aunque hoy pareciera un sueño. Fue entonces cuando decidí que ese banco no llevaría mi nombre, pero sí una inscripción que lo dijera todo, para el padre que supo esperar, aunque lo olvidaran. Pasaron semanas. Nadie me llamó, nadie preguntó por mí. Y eso, aunque dolía, también me liberaba. Me permitía crear sin expectativas. Dormía en un colchón viejo dentro del taller, comía pan duro y queso seco, y por las noches encendía una radio antigua donde aún sonaban boleros que hablaban de amores imposibles. Una tarde, al terminar de colocar los últimos mosaicos, recibí una visita inesperada. Era Mateo, el hijo de Javier, un niño curioso de apenas 10 años, con los mismos ojos que su padre tenía cuando era pequeño. ¿Abuelo?, preguntó tímidamente. Mamá dice que ya no quieres vernos. Me quedé inmóvil. La frase, inocente pero directa, me golpeó más que cualquier insulto adulto. No es que no quiera verlos, Mateo, respondí agachándome a su altura. Es que a veces los adultos necesitamos silencio para recordar quiénes somos. ¿Y tú quién eres? Sonreí sin saber qué responder. Alguien que está construyendo algo para no ser olvidado. Mateo miró el banco a medio terminar y acarició uno de los mosaicos. ¿Es para nosotros? Es para quien quiera sentarse y pensar en lo que importa. ¿Puedo ayudarte? Asentí. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, el taller se llenó de una risa limpia, de martillazos torpes pero llenos de entusiasmo, y de una compañía que no pedía nada a cambio. Cuando colocamos el banco en el parque, lo hicimos de madrugada. Nadie lo vio, nadie lo aplaudió. Solo quedamos Mateo y yo, sentados en silencio frente a la inscripción, mientras la brisa de la mañana agitaba los árboles. ¿Y si nadie lo usa?, preguntó él. Entonces quedará como testigo, porque a veces lo que construimos no es para ahora, sino para cuando el tiempo decida que es el momento. No sabía si mis hijas algún día encontrarían ese banco. Tal vez sí, tal vez no. Pero ahora ya no lo necesitaba.
Había encontrado paz en el acto mismo de crear. Y, sobre todo, había aprendido que incluso en el olvido, un padre puede dejar huellas que el viento no borra. Una semana después de colocar el banco, volví al parque solo, como si una parte de mí necesitara comprobar que todavía estaba allí, que no era una fantasía de mi mente cansada. Estaba, silencioso, digno, como un viejo guardián de memorias que aún no habían llegado. Me senté un rato bajo la sombra del ciprés más cercano, observando cómo el sol de la tarde jugaba con los mosaicos. Nadie se detenía a mirarlo. Pasaban padres empujando carritos, abuelos charlando entre bancos oxidados, jóvenes distraídos con sus teléfonos, y sin embargo, aquel banco parecía tener una presencia distinta, como si esperara, como yo. Al día siguiente, volví a mi rutina en el taller. Ya no construía nada, pero el silencio de ese lugar me seguía ofreciendo algo que el mundo no podía: paz. Mateo venía de vez en cuando, con excusas tontas, que si quería más clavos, que si se le había roto la bicicleta. Pero yo sabía que solo buscaba compañía. Una tarde me trajo algo inesperado. Una carta. La encontró mamá en el buzón de la abuela. Dijo que era tuya, pero que se había quedado olvidada en una caja. Era una carta de Clara, una carta que nunca leí. Con manos temblorosas rompí el sobre. Papá, sé que no soy la hija perfecta. Sé que he dicho cosas que ni yo entiendo por qué, pero nunca quise hacerte daño. Solo no supe cómo acercarme sin sentirme juzgada. Te echo de menos. Y a veces, cuando veo a mis hijos, pienso en todo lo que tú hiciste por nosotras. Espero que un día puedas perdonarme. Clara. La carta no tenía fecha. No sabía si fue escrita hace 2 años o hace 2 días. Pero llegó en el momento justo, como si la vida me dijera que aún había una grieta abierta donde podía entrar algo de luz. Esa noche no dormí. Me senté junto a la radio antigua, escuchando la misma canción una y otra vez. No por la letra, sino porque me recordaba a Elena. Y por alguna razón sentí que ella también me decía que era momento de hacer algo. A la mañana siguiente decidí volver a casa, no para reclamar, no para pedir nada, solo para ver si aún quedaba algo por salvar. La fachada estaba igual: pintura desconchada, plantas secas en los maceteros. Pero en el balcón había ropa tendida. Al menos alguien vivía allí. Toqué el timbre 1 vez, 2 veces. Nada. Cuando me iba a dar la vuelta, la puerta se entreabrió y apareció Laura, la menor, con el rostro más delgado y los ojos hinchados. Papá no dijo más. Nos miramos durante varios segundos, donde todo se dijo sin palabras. Me aparté un paso por si quería cerrarme la puerta, pero no lo hizo. Me dejó pasar. La casa estaba desordenada. Juguetes por el suelo, platos sin lavar, un olor a humedad y leche agria. No era la casa que yo recordaba. Era otra, más real, más humana. Clara no está, dijo Laura. Salió esta mañana con los niños, pero puedes esperar si quieres. Me senté en el viejo sillón del salón, aquel que habíamos comprado entre risas en la feria de segunda mano. El tapizado seguía siendo el mismo, con ese dibujo de flores gastadas que Elena odiaba. «¿Cómo estás, papá?», preguntó Laura, después de un largo silencio. Viejo, pero menos solo que antes. Ella bajó la mirada. Parecía querer decir algo, pero no encontraba cómo. Así que lo dije yo.
No he venido a pedir perdón, ni a dar sermones, solo a dejar algo. Saqué del bolsillo una pequeña caja de madera. Dentro, un trozo del mosaico que había sobrado del banco. En él, una figura de 3 niñas caminando de la mano con un hombre de espaldas. Laura lo sostuvo entre las manos, con una mezcla de ternura y tristeza. Es precioso, no está a la venta, ni busca ser entendido. Solo quería que supieras que aún llevo a mis hijas aquí. Y me señalé el pecho, aunque ya no me reconozcan. Esa tarde, antes de marcharme, me acerqué una vez más al banco del parque. Por primera vez, no estaba vacío. Una mujer mayor, con el cabello recogido en moño, estaba sentada allí con una niña pequeña. Leía en voz alta, mientras la niña escuchaba atenta. Cuando pasé junto a ellas, la mujer me miró y sonrió. ¿Fue usted quien lo hizo?, preguntó señalando el banco. Tal vez. Mi nieta lo llama el banco de las historias. Dice que los colores le susurran cuentos. Me quedé en silencio, con un nudo en la garganta. Gracias, dijo simplemente. Asentí y seguí caminando. Pero por dentro algo se aflojaba, algo que llevaba años apretando el alma. Esa noche escribí una carta. No la envié. La guardé junto al mosaico. Decía así: no sé si merezco el perdón, pero lo estoy intentando. No con palabras, sino con acciones. No quiero volver al pasado, solo encontrar un rincón donde aún podamos ser familia, aunque sea en silencio. Si alguna vez quieren hablar, estaré en el banco, a la misma hora, todos los martes. Aquel martes me desperté sin alarma. Era como si mi cuerpo lo supiera. Me vestí sin prisa, como quien se prepara para una cita, sin saber si alguien más va a presentarse. El cielo, por primera vez en semanas, estaba despejado. Ninguna nube, ningún viento, ni siquiera el murmullo de las hojas. Todo parecía suspendido en una quietud expectante. Caminé al parque con una bolsita en el bolsillo. Llevaba una galleta de almendra envuelta en papel, por si venía Mateo. No era gran cosa, pero los pequeños gestos tienen su peso cuando las palabras ya no alcanzan. El banco estaba vacío. Me senté, como había prometido en aquella carta que nunca envié. La madera aún conservaba el olor tenue del barniz mezclado con el frescor de la mañana. Me incliné hacia atrás, cerré los ojos y respiré hondo. Durante casi media hora nadie se acercó. Vi a la misma mujer del otro día pasear con su nieta, pero hoy tomaron otro camino. El banco parecía invisible para el resto del mundo, hasta que escuché unos pasos familiares. «Hola, papá». Abrí los ojos. Clara estaba allí. No venía sola. A su lado los gemelos caminaban con sus mochilas colgando, las mejillas coloradas por la carrera. No dije nada, no me levanté, solo esperé. Clara se sentó a mi lado, en silencio. Los niños corrieron al columpio más cercano, dejándonos ese pequeño espacio de tregua. «Leí tu carta», dijo sin mirarme directamente. «La encontré en la caja de las cosas viejas cuando fui a buscar los álbumes». Asentí despacio. No hacía falta decir nada más. Laura también la leyó. Nos hizo pensar, mucho. Ella jugaba con el borde de su bufanda como cuando era niña y no sabía cómo empezar una confesión. «No he sido justa contigo, ni con mamá. Me dejé llevar por tantas cosas que no importaban. El trabajo, las prisas, el orgullo. Y olvidé lo esencial.
No es tarde, hija, dije con voz baja pero firme. ¿Tú crees? A veces siento que ya todo está roto. Lo roto se puede pegar. Y aunque no quede perfecto, sigue sirviendo. Ella sonrió apenas, como si esas palabras hubieran desbloqueado algo que llevaba tiempo encerrado. Los niños volvieron corriendo. Mateo, con el pantalón manchado de barro, se acercó y me tendió un dibujo. Es el banco, abuelo. Lo dibujé en clase. Y tú estás sentado aquí. Señaló un muñeco de pelo blanco con un corazón enorme en el pecho. Se me atragantó el aire. Acaricié su cabeza y guardé el dibujo con cuidado en el bolsillo interior de la chaqueta. Gracias, campeón. Es el mejor regalo que me han hecho en años. ¿Vendrás todos los martes? Todos los que pueda. Entonces también traeré dibujos. Y galletas, si mamá me deja. Pasamos casi una hora juntos. Hablamos poco. Observamos mucho. Los niños correteaban entre los arbustos y el sol iba bajando con esa luz dorada que parece perdonar el paso del tiempo. Antes de irse, Clara se detuvo frente a mí. «Hay algo que quiero darte». Sacó del bolso un cuaderno pequeño con tapas duras y gastadas. Es de mamá, su diario. Lo encontré hace poco. Creo que deberías tenerlo tú. Lo tomé con manos temblorosas. No lo abrí allí. No podía. Era como sostener el eco de una voz que no escuchaba desde hacía años. Gracias, papá, vaciló un segundo. Si un día quieres cenar con nosotros, no prometo que sea un banquete, pero la tortilla me sale decente. ¿Con cebolla? Claro, como te gusta. Entonces iré. Nos despedimos sin abrazos, sin lágrimas, solo con miradas limpias y una promesa tácita, la de empezar de nuevo, sin prisas, sin reproches. Aquella noche, al llegar al taller, encendí la lámpara de mesa y abrí el diario de Elena. La primera página era una lista de cosas que quería hacer antes de morir. Algunas ya las conocía. Ver la nieve en Granada, leerles un cuento a sus nietos, plantar un limonero en el patio. Otras me sorprendieron. Construir algo con sus propias manos, volver a bailar en la plaza del pueblo, reconciliarme con mi hermana y al final, en letras temblorosas, lo último, ver a mis hijas hablar con su padre sin miedo ni orgullo de por medio, solo amor. Cerré el cuaderno. No lloré, sonreí, porque sin saberlo estábamos cumpliendo su deseo. El siguiente martes llevé 2 termos, uno con café, otro con chocolate caliente. Mateo llegó con una galleta envuelta en papel de aluminio y un dibujo nuevo. Clara trajo pan de higo. Nos sentamos los 3 en el banco. No parecía ya un banco. Era un hogar pequeño sin paredes. Un lugar donde cabían las segundas oportunidades. Y ese día, mientras el sol caía y los niños jugaban a lanzarse hojas secas, supe que a veces el amor no regresa con fuegos artificiales, sino con un banco en silencio y una mano que no se suelta. Hoy ha nevado por primera vez en años. Aquí, en este rincón tranquilo del norte de Castilla, la nieve no es habitual, pero cuando cae, lo transforma todo. El taller se cubre con una capa blanca que silencia los ruidos y limpia los tejados de sus olvidos. Desde la ventana veo el limonero de Elena. A pesar del frío, sigue en pie, firme. Viejo, sí, pero lleno de esas hojas testarudas que se resisten a rendirse.
Esta mañana me desperté con el olor del pan tostado. No estaba soñando. Clara había venido con los niños. Llenaron la cocina de risas y migas, como si el pasado nunca hubiera sido un obstáculo. «Papá, hoy comemos aquí. He traído lentejas», me dijo Clara, con ese tono de quien no pregunta, sino que afirma, «con chorizo y su hoja de laurel como tú las haces». Mientras las lentejas reposaban, Mateo me pidió que le enseñara a afilar un destornillador. No porque lo necesitara, solo quería estar conmigo en el taller. Le coloqué el banco bajo los pies, como hacía con su madre cuando era pequeña. Le mostré cómo sostener la lima, cómo girar con cuidado, cómo prestar atención al sonido que hace el metal cuando empieza a ceder. «¿Tú aprendiste esto de tu padre?», me preguntó. Me quedé quieto un instante, la lima en el aire. No, mi padre no me enseñó muchas cosas, pero aprendí que lo que no recibimos podemos empezar a darlo. Él no dijo nada, pero sus ojos brillaban. Después de comer, Clara me ayudó a sacar las cajas del desván. No lo hacía desde que murió Elena. Había allí más polvo que recuerdos, pero también fotografías. Una en especial me dejó quieto. Era de Elena, en la playa de Llanes, con Clara subida a sus hombros. Ambas reían. Yo había tomado la foto sin que se dieran cuenta. Clara me la arrebató con cuidado. Mamá estaba tan guapa ese día. Lo estaba todos los días, dije sin pensarlo. Y tú también, papá. Solo que entonces no sabía sonreír. Me reí, porque tenía razón. Me pasé media vida serio. Por dentro era puro torbellino. Por fuera, una muralla. Pero ahora sí sabes, añadió ella, como quien otorga un título. Por la tarde, los niños construyeron un muñeco de nieve en la huerta. Mateo le puso la bufanda azul de Elena. Al principio me molestó. Me pareció una falta de respeto. Pero luego entendí. Para él, esa bufanda no era símbolo de luto, sino de presencia. A veces los niños entienden mejor que nosotros. Me quedé en la puerta del taller, con la taza de café caliente entre las manos, mirando cómo bailaban alrededor del muñeco, y pensé, quizás esto era la eternidad. No las grandes palabras ni los legados escritos, sino estas pequeñas escenas que se repiten con ternura. Más tarde, Clara me preguntó si me animaba a acompañarlos al pueblo el domingo. Vamos a la función del colegio. Los niños actúan. Mateo es un pastor muy serio, me dijo conteniendo la risa. ¿Y tú? ¿Tú qué serás? Yo seré la que graba todo y llora desde la primera fila. Asentí y me comprometí. Porque ya no tengo excusas. Ya no hay más, tal vez, ni cuando me sienta preparado. He comprendido que los afectos no esperan, se cultivan en el ahora. Por la noche, cuando se fueron, encendí la estufa, me senté junto al fuego y abrí de nuevo el diario de Elena. Había una página que aún no había leído. Estaba al final, con tinta más débil, como si la hubiese escrito con prisa o con manos temblorosas. Si un día lees esto y nuestros hijos vuelven a llamarte papá sin nudos en la garganta, entonces sabré que no me fui del todo, porque habremos hecho lo correcto. Apoyé la frente sobre el cuaderno. No lloré, no hacía falta. Elena ya estaba allí, en cada gesto, en cada reconciliación. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, no he sentido miedo del invierno.
porque he entendido que el frío solo duele cuando se está solo. Pero cuando hay calor humano, aunque sea el de una mirada o un recuerdo compartido, todo cambia. El taller, ese lugar que fue mi refugio y mi trinchera, ahora huele a pan, a risas y a barro de niño. Y yo, que pensaba que mi historia ya se había escrito, me he dado cuenta de que apenas estoy empezando un nuevo capítulo, uno donde las manos cansadas aún pueden abrazar, donde el silencio ya no pesa, donde la vida, aunque sepa a despedida, sigue ofreciendo treguas. A ti que has llegado hasta aquí, te quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien a quien debas volver a llamar, aunque solo sea para decir «estoy aquí», sin añadir nada más? Si esa persona existe, no esperes. La vida no se mide en días, sino en encuentros. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, porque aún quedan muchas historias por contar. Y quizás entre todas podamos encontrar el calor que necesitamos para atravesar nuestros propios inviernos.